hablamos de neoplasias, hablamos de dos tipos de neoplasias, las benignas y las malignas, ¿no? A la que usualmente le llamamos cáncer. Usualmente el cáncer usamos la palabra para las neoplasias malignas y las neoplasias benignas preferimos no usar la palabra cáncer. Es la primera causa de muerte por cáncer, o sea, las del sistema nervioso, en mayores de 15 años. Y es la segunda causa de neoplasias en general en niños. Entonces, una patología relativamente frecuente e importante. La etiología, como la mayoría de las tumoraciones neoplásicas, no se conoce, pero es cierto que en algunos tipos de neoplasias hay una predisposición genética, en la famosa neurofibromatosis o en algunos gliomas, y que tiene que ver mucho con genes, oncogenes, ¿no? De replicación celular eh, indetenible y la generación de tumores. ¿Cuál es, digamos, un poco la historia natural clínica de una neoplasia? Primero aparece el tumor, empieza a crecer, hay un proceso inflamatorio alrededor, hay edema cerebral o cerebeloso o de tronco donde esté localizado el tumor, y esto va a generar una hipertensión endocraneal o intracraneal y la consecuente herniación del uncus del hipocampo y a veces el fallecimiento por hipertensión intracraneal. Eso sería la historia natural de una neoplasia del cerebro. La siguiente. Algunas cifras importantes, no es que no esté presente en niños o adolescentes, sí está presente, pero vean ustedes, cuando ya uno entra en la adultez y sobre todo ya empieza la adultez tardía, digamos, de 60 años para arriba, la prevalencia o la incidencia, perdón, de neoplasias aumenta tremendamente. Y siempre los varones le tenemos una mayor predilección que las mujeres. Esta gráfica es clásica y clarísima. Siguiente. A ver, ¿cuándo uno debe sospechar que puede haber una neoplasia del cerebro? Primero, cuando empieza a haber algún tipo de déficit neurológico, o pierdo el movimiento en una zona del cuerpo, o pierdo la sensibilidad en una parte del cuerpo, o pierdo de alguna manera la visión, una hemianopsia homónima, heterónima, o tengo problemas de lenguaje, o tengo un problema atáxico, o tengo un problema de desorientación, de memoria, y obviamente no debe empezar bruscamente, porque si no sospecharía en una ACV. Esto va empezando más o menos subagudamente y va progresando en el lapso de semanas o meses. Si a eso le sumamos algún tipo de fenómeno irritativo, por ejemplo, es una crisis convulsiva, ¿no? De pronto pierdo fuerza en el hemicuerpo izquierdo, y 2 semanas después hago una crisis convulsiva, alta sospecha de que tengo una neoplasia que está creciendo. Y si a esto le sumamos signos o síntomas de hipertensión intracraneal, cefalea, náuseas, vómitos, etcétera, hay una alta sospecha clínica de neoplasia del cerebro. Siguiente. Y esta es la famosa triada de Cushing o el de la hipertensión intracraneal. Cefalea, náuseas y o vómitos, y a veces estos vómitos son explosivos, o sea, de pronto vomito, nada que tengo náuseas desde hace rato, no, de pronto un vómito. Y cuando usamos el oftalmoscopio y hacemos un fondo de ojo, veremos edema de papila. Esa es la triada de Cushing, esa es la triada de la hipertensión intracraneal. Claro, estas son triadas clínicas descritas décadas atrás, que por supuesto ayudaban mucho. Ahora, ante la mínima sospecha, voy corriendo y me tomo una tomografía y en 5 minutos sé si tengo un tumor cerebral o no, y no tengo que llegar al edema cerebral, perdón, al edema de papila, por ejemplo. Siguiente. Y obviamente las neuroimágenes, sea la tomografía, sea la resonancia, nos va a ayudar un montón para el diagnóstico. ¿En qué nos va a ayudar? Primero, para confirmar que hay una neoplasia. Segundo, para decirnos dónde está, lóbulo frontal, cerebelo, etcétera. Decirnos si es una sola neoplasia o son varias.
Recordemos que cuando son varias, uno piensa siempre en una metástasis, ¿no? O en varias metástasis que está viniendo de otra zona del cerebro hacia el cerebro. Nos va a decir si hay un efecto de más, es decir, si está comprimiendo algún ventrículo, si hay mucho edema, nos va a decir si hay hidrocefalia y cuando le apliquemos la sustancia de contraste, más o menos nos dará una idea si esto es una neoplasia maligna, si es una neoplasia más benigna. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, por supuesto. Siguiente. El estudio líquido cefalorraquídeo, la verdad que no ayuda en la gran mayoría de la neoplasia, lo vamos a ver después. Y finalmente, lo que habría que hacer es una biopsia, si es que uno quiere llegar al diagnóstico, no es que lo quiera sacar, solo llegar al diagnóstico. Algunos neurocirujanos podrán optar por hacer una craniotomía, ¿no? Y sacar una muestra o una biopsia estereotáxica, que es atravesar una agujita el cráneo y el cerebro y sacar una pequeña muestra para el estudio anatomopatológico. Todo esto es solamente diagnóstico. Pásame la siguiente. El diagnóstico diferencial de las neoplasias del sistema nervioso básicamente es con cualquier lesión que ocupe espacio. Dentro de las infecciosas, recuerdan ustedes que hablamos de abscesos, que usábamos la palabra abscesos para abscesos piógenos, bacterianos, quiste hiratídico, granuloma cisticercótico o granuloma tuberculoso, cualquier infección focalizada. Pero también lesiones inflamatorias que tienden a ser focales, vasculitis, sarcoidosis o enfermedades desmielinizantes muy focalizadas. Hay una forma de esclerosis múltiple que se llama la forma pseudotumoral, porque digamos esa placa inflamatoria es como que se empiezan a agrupar muchas placas inflamatorias y dan una lesión focal muy grande, como si fuera un tumor. Lesiones vasculares, hematomas, ¿se acuerdan que hablamos de hematomas subdurales, epidurales? Puede también confundirse con un tumor, la hidrocefalia y bueno, las metástasis que son tumores pero secundarios. Siguiente. Este es, digamos, un breve recuento de los más frecuentes tumores que afectan el encéfalo. Vamos a ver cada uno de ellos con una o dos diapositivas para saber un poco de qué estamos hablando. Pero ya ven ustedes que puede estar localizado en los hemisferios cerebrales, en la glándula hipófisis, en el cerebelo, en el tronco, en la médula. Siguiente. Y cuando uno ve las estadísticas y ve las neoplasias en el encéfalo, fíjense que la mitad de los casos son metástasis. O sea, no son tumores primarios del sistema nervioso, son metástasis, son tumores que han venido de otra zona del cuerpo, riñón, pulmón, mama, etcétera. De ahí le sigue en frecuencia, felizmente, el meningioma, que vamos a ver es una tumoración bastante benigna. Y después de ahí tenemos toda la otra miscelánea, ¿no? Glioblastoma multiforme, tumores pituitarios o de la hipófisis, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la mitad de los casos son metástasis. Siguiente. Esta matriz, esta tabla, creo yo que deberían tenerla siempre a la mano, sabérselas, quién sabe, digo, a veces se pregunta el examen, porque nos divide por frecuencia, no son, digamos, cuadrantes excluyentes, son por frecuencia el tipo de tumor según el grupo etario, niños y jóvenes versus adultos, o si esto está situado infratentorialmente, o sea, debajo de la tienda del cerebelo, es decir, tronco encefálico y cerebelo, versus los supratentoriales, es decir, los hemisferios cerebrales. Y ahí tenemos como, por ejemplo, en niños, infratentorialmente hablando, meduloblastoma, astrocitoma cerebeloso, ependimoma son los más frecuentes, mientras que en ese mismo grupo etario más arriba tenemos a los tumores germinales, craniofaringioma, papilomas, etc. Y en adultos pasa algo parecido, infratentorialmente tenemos el tumor del octavo par craneal o schwannoma, o neurinoma del acústico, también se le denomina, meningiomas y supratentorialmente tenemos ahí los más frecuentes, gliomas, meningiomas y adenomas hipoficiarios. Vuelvo a decir, esto no es excluyente, no es que un adulto no pueda tener, digamos, no sé, un glioma infratentorialmente o viceversa, pero es
para recordar en qué pensar cuando tenemos un tumor. Siguiente. Empecemos con el primer tipo de neoplasia del sistema nervioso, el astrocitoma, que como su nombre lo dice, deriva de la estirpe astroglial. Recuerden ustedes, y hago una pequeña pausa, recuerden ustedes que las neoplasias es la proliferación de cualquier estirpe celular. Puedo tener, no sé, de las células de la piel, de las células del hígado, de las células del riñón, de cualquier estirpe celular en el cuerpo humano, puedo tener yo el desarrollo de una neoplasia. En el sistema nervioso, yo tengo varias estirpes celulares. Tengo a las neuronas, pero también tengo a la glía. Y dentro de la glía tengo a la microglía, tengo a la astroglía, tengo a la oligodendroglía. Dentro del sistema tengo a las células de revestimiento de las cavidades ventriculares, que son células ependimarias. ¿Puedo tener yo tumores de las células ependimarias? Por supuesto. Y también tengo la posibilidad de los nervios periféricos. ¿Qué rodean a los nervios periféricos? Las células de Schwann. ¿Puedo tener neoplasias que deriven de la estirpe celular, células de Schwann? Por supuesto. Dicho eso, cierro el paréntesis, en este caso de los astrocitomas, obviamente deriva de la estirpe astroglial. Y hay dos tipos de astrocitoma, los llamados de bajo grado, tipo 1, tipo 2, que son de muy baja malignidad, felizmente. Cuando agarra el patólogo y ve la lámina, dice acá hay unas células astrogliales muy bien diferenciadas, y cuando una neoplasia tiene células bien diferenciadas, tiene un bajo grado de malignidad. Se presenta usualmente entre la tercera y la cuarta década de la vida, y la localización más frecuente es a nivel de los hemisferios cerebrales, lóbulo frontal, lóbulo parietal, etcétera. Ahí estamos viendo una imagen más o menos característica. Siguiente, pero luego tenemos el astrocitoma de alto grado, tipo 3, tipo 4. El tipo 4 también se denomina astrocitoma anaplásico, o también se le denomina esta palabra que la tememos todos esa palabra, que es el glioblastoma multiforme, que es uno probablemente de la neoplasia más agresiva, más mortal del sistema nervioso central. Es la forma más frecuente en el adulto, o sea, es más frecuente que haya un glioblastoma multiforme que un astrocitoma grado 1 o grado 2. Esto se presenta un poquito más tardío que el grado 1 o grado 2, entre los 45 y 60 años. Siempre es a nivel hemisférico, lóbulo frontal, lóbulo temporal, un poquito más frecuente. Y una de las características que se ve en la resonancia, ahí estamos viendo un tumor, bueno, espero que se estén imaginando una zona un poco más oscura, y alrededor una zona blanquecina que viene a ser parte del tumor y edema. Y en la zona interna, usualmente el radiólogo encuentra necrosis intratumoral. Y no solo necrosis, a veces hemorragia. Y esto es muy característico del glioblastoma multiforme. Por eso es que el radiólogo usualmente no se equivoca, ¿no? Porque tiene características imagenológicas que orienta al radiólogo, repito, al diagnóstico de un glioblastoma multiforme, que vuelvo a decir, es la forma más maligna. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos varias fotografías, resonancia, corte coronal, corte sagital, una anatomopatología y una microscopía de un astrocitoma grado 3, sobre todo grado 4. Muy agresivo. Tan agresivo, en la siguiente diapositiva me parece que viene. No, siempre más fotos. Fíjense lo heterogéneo del contenido intratumoral, ¿no? Hay zonas diferentes, de diferente tonalidad, vamos a llamar, que en resonancia sería unas zonas hiperintensas, hipointensas. Si fuese tomografía, diríamos hay unas zonas hiperdensas, pero el contenido adentro es hipodenso. No importa. Esa heterogeneidad es lo que caracteriza al glioblastoma multiforme. La siguiente, y esta es la gráfica, digamos, terrible, ¿no?
Fíjense que la línea continua hacia arriba es la evolución de un astrocitoma grado 1. Fíjense ustedes que a 15 años de diagnóstico o de cirugía, la sobrevivencia es muy alta, 80, 90%. Pero fíjense la última gráfica, la última curva, el de la línea punteada, en donde fíjense ustedes, al 2 años de cirugía o de diagnóstico, que usualmente el diagnóstico va con una cirugía, la sobrevida es menos del 10%. Para que ustedes recuerden, glioblastoma multiforme en realidad tiene una mortalidad del 100% y una sobrevida promedio de un año. Promedio, ¿no? De un año. Así de terrible es esta neoplasia. Bueno, siguiente. Otro tipo de tumor, el oligodendroglioma, que como lo dice, deriva de la estirpe oligodendroglial, ¿no? Esa zona de la glía, esas células gliales que producen la mielina del sistema nervioso central. Es infrecuente, menos del 5% de todas las neoplasias. Un pequeñísimo porcentaje puede ser maligno, que sería un oligodendroglioma anaplásico. Y un 40%, fíjense ustedes, tiene un componente mixto. Es un tumor de oligodendroglía y tiene un componente de astroglía. La edad media, este es un tumor algo, digamos, de la gente un poco más joven, 35, 30 años, siempre se localiza en hemisferios, más en el óvulo frontal por alguna razón. Y el debut clínico de esta neoplasia es epilepsia. ¿Por qué? Si me pasas a la siguiente diapositiva, porque es muy cortical, muy subcortical en realidad. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos dos fotos diferentes de oligodendroglioma, muy, muy, muy periférico hacia la corteza y obviamente irrita la corteza y por eso es que la gente hace crisis convulsivas, focales o generalizadas, muy, pero muy tempranamente, precozmente. Ese es el oligodendroglioma. La siguiente, ependimoma. Ependimoma, obviamente, ¿de dónde viene? De la estirpe celular que reviste, recuerden ustedes, todas las paredes internas de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo. Corresponde nada más que al 3% de tumores intracraneales, pero es la tercera neoplasia más frecuente en niños. Y dependiendo, bueno, pero no solo en niños, también en adultos. Y dependiendo de a qué edad empieza, depende la localización. Fíjense ustedes, si empieza muy chiquitito, entre 0 y 4 años, se va a localizar en el cuarto ventrículo. Si empieza el ependimoma entre la infancia y la adolescencia, ventrículos laterales. Quizás abajo, en la cola de caballo también. Y si se presenta en adultos, usualmente es en la médula espinal. ¿Dónde en la médula espinal? Bueno, en el conducto ependimario, ¿no es cierto? El conducto ependimario, que está en el centro mismo de la médula, tiene células ependimarias y obviamente pueden proliferar a manera de tumor. ¿Cuáles son las clínicas? Hidrocefalia, básicamente. Hay que hacer cirugía y a veces responden a la radioterapia. Siguiente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la localización en rojo de donde pueden ser los ependimomas, ¿no? A nivel de ventrículos laterales, a nivel de la médula, en la figura de la derecha, a nivel de la médula, y tenemos, digamos, un ependimoma en rojo que está creciendo a nivel de la médula espinal, segmento dorsal, digamos. Siguiente. Pero acá tenemos sí fotos. Sobre la izquierda, no tengo puntero, pero traten de ubicarse el cerebelo, el tronco encefálico, y entre cerebelo y tronco encefálico hay una masa tipo piramidal de costado, ¿no? Que está comprimiendo el tronco hacia adelante, el cerebelo hacia atrás. ¿Y de dónde ha crecido? Pues del cuarto ventrículo. Esa es la zona del cuarto ventrículo. Ahí tenemos una masa. En la figura de la derecha ya estamos a nivel de la médula cervical. Y ahí tenemos el crecimiento de un ependimoma que, fíjense ustedes, capta sustancia de contraste en la figura de la derecha, típico de las neoplasias, ¿no? Entonces, la localización típica
del ependimoma. Siguiente. Meduloblastoma, otro tipo de tumor. Es un tumor neuroectodérmico. Acuérdense ustedes que en la fase embrionaria, sistema nervioso y piel y faneras, derivan del ectodermo. Entonces, por eso es que esta meduloblastoma se le denomina un tumor neuroectodérmico. Es frecuente en la niñez. No hay casi meduloblastomas en adultos. Y la localización más frecuente, frecuentísima, es vermis cerebeloso, en el vermis. Si estamos hablando del vermis, estamos hablando del centro del cerebelo, o sea, en la línea media. Por lo tanto, el meduloblastoma es un tumor básicamente de línea media. No va a los costados, no es del lado derecho, no es del lado izquierdo, es de línea media. Y como ahí empieza a crecer, invade cerebelo, puede invadir los hemisferios cerebelosos, por supuesto, puede invadir el cuarto ventrículo y dar hidrocefalia, por supuesto. Pero acá hay una particularidad, que el 25% de los casos disemina células del meduloblastoma en el espacio subaracnoideo y en el ventrículo. Por lo tanto, si yo ahí hago un estudio de líquido cefalorraquídeo, una punción, y mando ese líquido a estudiar y que busquen células neoplásicas, altamente probable que me lo encuentren. Este es uno de los poquísimos tumores en donde el líquido cefalorraquídeo me puede dar el hallazgo de células neoplásicas. Y este es uno de los poquísimos tumores del sistema nervioso que puede dar metástasis a distancia. O sea, a distancia digo, fuera del sistema nervioso. Tratamiento, quimio, radio, cirugía, etc. Tratamiento realmente no nos compete hablar en estos momentos. Siguiente. Aparte que es el manejo del oncólogo, ¿no? Jamás un neurólogo, por ejemplo, hace el manejo de quimioterapia, menos radioterapia y menos cirugía. Ahí hay dos imágenes típicas de meduloblastoma. Fíjense, línea media del vermis cerebeloso. Y de ahí crece, hacia adelante, hacia atrás. Siguiente. Adenoma hipoficiario, es decir, un tumor benigno, casi siempre, de la glándula hipófisis. Fíjese que corresponde al 10 a 15% de tumores intracraneales, o sea, es más frecuente que un medulloblastoma, más frecuente que un ependimoma. Se presenta en adultos jóvenes, digamos, entre 20 y 40. Rara vez esto se va a dar en un anciano, rara vez se va a dar en un niño. Y dependiendo del tamaño, se le puede denominar microadenoma hipoficiario si mide menos de 1 centímetro y por lo tanto, como mide menos de 1 centímetro, sigue, digamos, estando localizado en la silla turca. Espero que en la gráfica de la derecha, en la figurita, estén ubicando la hipófisis y cómo está apoyada en la silla turca. Pero si crece más de 1 centímetro y puede ser 2, 3, 4 centímetros, ya se denomina macroadenoma. Recuerden ustedes que la hipófisis básicamente es una glándula endocrina, por lo tanto tiene células productoras de hormona. Y de ahí, y dependiendo de cualquier célula de esas, puede desarrollarse la neoplasia. Pero frecuentemente es de células productoras de prolactina. Por lo tanto, este adenoma hipoficiario se va a acompañar de una hiperprolactinemia y los síntomas clínicos que produzca. ¿Cuál es el más frecuente si yo empiezo a producir más prolactina? Pues galactorrea, ¿no? Secreción de leche por los pezones. Em, Puede ser también productor de hormona de crecimiento, puede ser también mixto, productor de hormona de crecimiento y prolactina, puede ser productor de TSH, en fin. Obviamente, cuando uno detecta eso, hace un estudio de un perfil de hormonas o el endocrinólogo se encarga de eso, a ver qué es lo que está incrementado. Pero hay adenomas hipoficiarios sin repercusión endocrinológica, es decir, no produce hormonas, simplemente las células estromales, no productoras de hormonas, son las que están creciendo y desarrollándose. Y eso es el 30% de los casos. Siguiente. Entonces, ahí vemos en el medio, fíjense ustedes los globos oculares, cómo sale el nervio óptico y va hacia atrás y se va a cruzar y ahí aparece una masa redonda.
blanca. Ese es un adenoma hipoficiario. Un adenoma hipoficiario que, dado ese tamaño, obviamente me está comprimiendo quiasma óptico. Y si me está comprimiendo quiasma óptico, ¿cuál es los síntomas más frecuentes? Pues una hemianopsia bitemporal. O sea, esta persona ha perdido la visión de los costados, lado derecho, lado izquierdo. Siguiente. Bueno, ahí tenemos un exagerado crecimiento. Uno a veces puede decir cómo esta persona vive y recién se le ha diagnosticado este tamaño de adenoma hipoficiario. Bueno, eso existe y ahí está el tamaño. Um, Supongo que tú sí puedes usar el puntero, a ver si me estás siguiendo. ¿Lo podrás marcar? ¿Tienes puntero? No, no dije siguiente. No, 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 sí, doctor, estoy tratando de... No te preocupes, no te preocupes, no hables porque entras en eco. Ya, no te preocupes. Pero espero que todo el mundo haya visto la siguiente. Ya, no, la siguiente. Ya, ese gran tamaño, ¿no? Y ahí está la vecindad con el quiasma óptico. Por eso, una neoplasia, un adenoma hipoficiario de ese, no, la anterior, de ese tamaño, da manifestaciones visuales sí o sí. Ahora sí, pásame la siguiente. Una neoplasia en esa misma zona en niños se denomina craniofaringioma. Y es que ahí deriva de tejido embrionario. Y esto es muy frecuente, bueno, no digo que es muy frecuente, aparece en niños o en máximo adolescentes. Lo que pasa es que si no se hace el diagnóstico en la adolescencia, puede ser diagnosticado cuando uno ya es adulto, pero fue un cráneo faringioma. Para efectos prácticos, dan los mismos síntomas clínicos. Pero, ¿en qué se diferencia del adenoma hipoficiario? Que el cráneo faringioma se calcifica. Y ahí es donde el radiólogo dice, no, esto no es un adenoma de hipófisis, esto es o ha sido un cráneo faringioma porque está calcificado. Y ustedes recuerdan que el calcio solo se ve en la tomografía. Por eso la última frase de ahí dice, en la TAC, imagen calcificada. Siguiente, ahora sí. Los meningiomas. Los meningiomas representan el 20% de los tumores en adultos. Generalmente son asintomáticos. ¿Y de qué derivan? ¿De dónde derivan? Pues de las meninges, ¿no? De ahí deriva, de alguna de las células de las meninges empieza a proliferar. La presentación es en la adultez un tanto tardía, y acá sí es un poquito más frecuente en mujeres que en varones. Estamos viendo ahí la imagen, exactamente, un meningioma que si crece de las meninges, está creciendo por fuera del cerebro, por fuera, que lo está comprimiendo seguro, pero no es un tumor, digamos, del sistema nervioso, es del envoltorio. Entonces eso le da una tremenda carácter benigno, benignidad. Entonces esto se extirpa y se acabó la historia, ¿no? Entonces tiene un excelente pronóstico. Pero claro, cuando uno lo diagnostica, bueno, se asusta, ¿no? Siguiente. Gracias por hacer las imágenes. Ahora, el meningioma puede crecer en cualquier lado donde haya meninges, ¿no es cierto? Entonces ahí hay en verde todas las posibles localizaciones en donde pueden crecer los meningiomas. Siguiente. Y ahí tenemos. Y el meningioma es fácil de reconocer en neuroimágenes, sea en tomografía o en resonancia, porque en lado izquierdo, ahí donde nos han marcado, vemos una imagen, ¿no?, circular, que no sabemos muy bien qué es, pero cuando se le pone la sustancia de contraste, lo pinta todito homogéneamente. Y eso es característico, no digo característico, recontra característico de los meningiomas. Así que esa es su característica y vuelvo a decir, es bastante benigno y crece en años. Por ejemplo, para que ese meningioma que estamos viendo haya llegado a ese tamaño, puede haber tomado años de años, 5, 8 años. Siguiente.
Siguiente. Anterior, creo. Ya. Los linfomas primarios del sistema nervioso. Ok, acá hay una tumoración en el cerebro, pero que no depende de células neurales, sino de células linfocitarias. Entonces, ¿cuándo aparece un linfoma primario del sistema nervioso? Usualmente cuando entro en inmunosupresión, porque estoy con quimioterapia, porque estoy con corticoides, porque tengo VIH, VIH-Sida, no solo ser portador de VIH, sino inmunodeficiencia por VIH. Entonces, es muy frecuente que aparezca este tipo de neoplasia. En adultos, son tumores muy radiosensibles, uno hace radioterapia y revierte al toque. Siguiente, acá tenemos, claro, pero ustedes me dirán, oiga, pero esta imagen se parece muchísimo a los granulomas de toxoplasma, se parece muchísimo a los granulomas tuberculosos. Sí, está en el diagnóstico diferencial, por supuesto, por supuesto. La captación de sustancia de contraste en anillo, que era la característica casi sine qua non de los granulomas, bueno, en linfoma también se puede ver y hay el diagnóstico diferencial. Siguiente. Ahora, ahora, ya no estamos hablando de la gente que tiene cáncer o neoplasias en el sistema nervioso. Estamos hablando de las complicaciones neurológicas del cáncer en otras zonas, fuera del sistema nervioso. O sea, lo que llamamos, por ejemplo, en este caso, la metástasis. Entonces, fíjense ustedes que el 10 a 35% de metástasis que vengan de otro lado van al cerebro, un 15 a 20% van a la bóveda craneal, un 20% va al canal espinal, en fin, y ahí se van diferenciando. Fíjense que ustedes hasta en plexos puede haber metástasis. Pero estamos hablando de, nuevamente, una invasión secundaria de un cáncer en otro lado. Siguiente. Y lo que nos hace pensar siempre en metástasis, lamentablemente, desafortunadamente, es cuando hay múltiples lesiones, ¿no? Cuando hay múltiples lesiones. Si esta persona fuese un inmunosuprimido que tiene un SIDA avanzada, uno diría, esto es infeccioso, ¿no? Toxoplasma, criptococo, lo que sea. Pero no, esta persona es inmunocompetente y nadie sabía que tenía un tumor, digamos, en el riñón o en el hígado o un melanoma de la piel y de pronto aparece esto, ¿no? Varias imágenes con captación de sustancia de contraste también en anillo, con edema. Si me pones la de la izquierda, si pones tu marcador rojo en la izquierda, toda esa zona negruzca alrededor de las imágenes, todo eso es edema y esto es muy característico de las metástasis, ¿no? Múltiples imágenes, que es una pena porque acá el pronóstico de esta persona es pésimo. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿de dónde viene más? Pues de pulmón casi en la mitad de los casos, casi en la mitad de los casos. De mama casi en la tercera parte de los casos. De la piel, melanoma, casi la quinta parte de los casos. El otro ya es menos frecuente. Entonces, y de hecho les cuento que esto ha sido, alguna vez ha sido pregunta de examen de residentado. ¿De dónde es el cáncer más frecuente que da metástasis al cerebro? ¿No? Pulmón. Y después mama. Y después melanoma. Siguiente. Ahora, ¿puede ir a plexos? Sí. Poco frecuente, muy poco frecuente. Pero ahí tenemos un poco la, la frecuencia, el origen, ¿no? Si va a un plexo cervical, si va a un plexo braquial, si va a un plexo lumbosacro, más o menos de dónde puede venir. Siguiente. Es solo estadística esto. Siguiente, sí. Ok, ya en términos generales, independientemente de la estirpe, el tratamiento de las neoplasias básicamente hay un tratamiento médico
que si hay mucho edema, habrá que dar corticoides. Si es un oligodendroglioma y el paciente debutó con una crisis epiléptica, habrá que dar antiepilépticos, ¿no? Fenitoína o cualquiera. Habrá que hacer cirugía, habrá que hacer radioterapia, habrá que hacer quimioterapia, habrá que hacer inmunoterapia, en fin, todo eso ya el equipo oncológico lo determinará. Esto es solamente una diapositiva general. Siguiente. Pero acá viene lo más importante para mí, como neurólogo. Estas son las complicaciones neurológicas del cáncer, pero de un cáncer fuera del sistema nervioso, pero que no son metástasis. Y acá hay cuatro grupos. Primero, los efectos adversos de la quimioterapia y la radioterapia. Yo tengo, digamos, un mieloma múltiple, tengo, digamos, un cáncer de próstata, lo que sea, y mi oncólogo me da quimioterapia. Puede ser quimioterapia oral, puede ser quimioterapia parenteral, y resulta que semanas después o pocos meses después empiezo a tener parestesias en las manos y en los pies, sensación de dolor en las manos y en los pies, pérdida de fuerza en las manos y en los pies, y lo que he desarrollado es una polineuropatía como consecuencia de la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, ese es un efecto adverso del tratamiento del cáncer, de una persona que tiene cáncer. O puede ser que yo haga una encefalopatía metabólica. Digamos, tengo un tipo de cáncer X o el tratamiento que me han dado para ese cáncer X que me ha generado, por ejemplo, hiponatremia. Y de pronto empiezo a tener síntomas neurológicos en un paciente con cáncer, pero que no depende del cáncer en el cerebro. Entonces, es otra posibilidad. O los pacientes con cáncer tienden a tener un estado protrombótico, un estado de hipercoagulabilidad intravascular, y eso me condiciona a hacer una patología vascular cerebral. Y curiosamente, más que componente arterial, componente venoso, y hago las famosas trombosis de los senos venosos, que es como un ACV, pero no del territorio arterial, sino del territorio venoso. Creo que no sé si llegaron a hacer la clase con el doctor Abanto, pero seguramente iban a hablar un poquito de trombosis venosas cerebrales y todas sus causas. Pero el cuarto ítem de esta diapositiva es la que a mí más me interesa transmitir, que son los famosos síndromes paraneoplásicos. Y vamos a tratar de explicarlos en la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo se define a un síndrome paraneoplásico? Ha habido una definición tradicional que a mí me sigue gustando, que es un síndrome neurológico agudo o subagudo que resulta de una disfunción del sistema nervioso, pero que es remoto del lugar de la neoplasia o de la metástasis. Ok, una redefinición más actual es un síndrome neurológico disinmunitario relacionado al cáncer. Vamos a tratar de explicar en la siguiente diapositiva de qué se trata esto. A ver, voy a explicarlo verbalmente, préstenme atención. Creo que lo dijimos en algún momento en alguna de las reuniones presenciales. Yo soy mujer, tengo un tumor muy chiquitito que me está creciendo en el ovario. Yo no lo sé, nadie lo sabe, pero de pronto empiezo a hacer un cuadro neurológico. ¿Qué empiezo a hacer? Digamos, una ataxia cerebelosa. Empiezo a tener problemas del caminar, cada vez más inestable, me tengo que apoyar en las paredes y cuando voy a que me examine un neurólogo me dice, acá hay un síndrome cerebeloso. Vamos a tomarte una placa, una tomografía, una resonancia, no hay nada. Quizás hay un poquito de atrofia, pero no hay un tumor en el cerebelo ni nada. Entonces él piensa y dice, esto podría tratarse de un síndrome paraneoplásico. Vamos a tomarte vamos a buscar un anticuerpo en tu sangre. Y buscan un anticuerpo que se llama anti-YO. Después lo vamos a explicar esto mejor y sale positivo. Entonces me dice, oye, acá hay un cáncer en alguna parte de tu cuerpo y tu organismo lo está atacando en buena hora.
pero lamentablemente está atacando también a tu cerebelo. ¿Por qué? Porque la neoplasia tiene un antígeno que es exactamente igualito a un antígeno del cerebelo, en este caso. Y claro, el anticuerpo que te está protegiendo contra ese tumor no diferencia. Entonces va y también ataca las neuronas del cerebelo. Y ese es el concepto de un síndrome paraneoplásico. Es decir, hay una neoplasia en mi cuerpo, mi sistema inmune lo reconoce, lo trata de atacar con anticuerpos, pero lamentablemente esos anticuerpos van y atacan otra parte de mi sistema nervioso, central, periférico, autonómico o incluso a la unión neuromuscular. Entonces, ese es el concepto, vuelvo a decir, de un síndrome neurológico paraneoplásico. Pero ¿cuál es el otro mensaje que di en el ejemplo mío? Que antes de que se supiera que tenía yo un cáncer, ya debuté con un síndrome neurológico. Y por eso es que los neurólogos siempre tienen que estar abiertos a esta posibilidad de que nos enfrentemos a un cuadro paraneoplásico, para no perder tiempo y buscar prontamente el cáncer, puesto que felizmente, aparentemente, está siendo un poco contenido por mi sistema inmunitario. Siguiente. Entonces, las características de estos síndromes, primero es que tienen una evolución subaguda, obviamente son progresivos, lamentablemente son incapacitantes y no hay un tratamiento eficaz, salvo que extirpes el tumor y por lo tanto dejarás de producir anticuerpos que están matando a tus neuronas, porque aquí el daño que está haciendo los anticuerpos es de destrucción neuronal. O sea, está destruyendo las neoplásicas, pero también está destruyendo. Y si ya me destruyó cierta población neuronal en el área que fuera del sistema nervioso, esto es irrecuperable. Siguiente. Entonces, esta es una listita de los principales síndromes neurológicos paraneoplásicos que afectan el sistema nervioso central, que afectan músculo y nervio. En el primer caso tenemos a la encefalitis límbica, la encefalomielitis paraneoplásica, el síndrome de Opsoclonus myoclonus y la ataxia cerebelosa. Y en la unión neuromuscular tenemos al famoso síndrome de Lambert-Eaton, que se parece mucho a la miastenia, las neuropatías sensitivas subagudas, etcétera, etcétera. Siguiente. Y yo les dije que acá hay anticuerpos involucrados. Claro, son los anticuerpos que atacan al cáncer, son los anticuerpos que atacan al sistema nervioso. Y sobre la primera columna del lado izquierdo tenemos todos estos anticuerpos que han sido reconocidos y cada vez se reconocen más. La historia de los síndromes paraneoplásicos tiene unos 30 años más o menos, en que se empezaron a descubrir sí, pues a descubrir sería la palabra anticuerpos involucrados. Y la lista crece, o sea, cada vez está, digamos, diagnosticando más, lo cual me parece que es bueno, obviamente, ¿no? Entonces, estos son los anticuerpos, el nombre de los anticuerpos, ¿no? Anti-HU, anti-YO, anti-RI, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Esta es la lista que continúa. Muchos de estos anticuerpos van contra una célula, muchos de los anticuerpos van contra algún receptor en la célula, muchos de estos anticuerpos van contra canales iónicos o los canales del receptor, etc. Entonces puede ir contra cualquier parte de la célula nerviosa. Siguiente. Entonces, gran importancia de estos anticuerpos, si uno sospecha, tiene que dosarlos, porque ahí está la explicación del cuadro neurológico. Recordar que los más frecuentes son pulmón, mama y ovario. Ahora, si yo tengo un cuadro neurológico inexplicable y la persona es fumadora, por ejemplo, bueno, tengo que sospechar que no haya un cáncer de pulmón, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la resonancia magnética usualmente es normal. Sigamos. Hablemos de primero, un primer síndrome neurológico paraneoplásico, la encefalitis límbica. La encefalitis límbica tiene una presentación aguda o subaguda, es decir, estamos hablando días o semanas, en donde hay varios síntomas. Primero, problemas de memoria,
O sea, no empiezo a guardar nueva información, por eso se llama anterógrada. Tengo crisis convulsivas y tengo alteraciones psiquiátricas. ¿Por qué? Porque lo que se afecta en el cerebro es el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal, si ustedes se acuerdan, en la quinta circunvolución temporal está el sistema límbico. ¿Y de qué se encarga el sistema límbico? Bueno, de la memoria, de la conducta, de la agresividad. Y cuando falla, puedo tener epilepsia, puedo tener alucinaciones. Ahora, ¿a qué cáncer está más relacionado la encefalitis límbica? Al cáncer de pulmón. Ahí estamos viendo una radiografía pulmonar con una neoplasia pulmonar. Si me pasas la siguiente, tenemos ahí la traducción imagenológica de una encefalitis límbica. No sé si tendrás nuevamente tu puntero de color rojo. Exacto, esa zona del lóbulo temporal derecho afectada, inflamada, vamos a llamarla así, por los anticuerpos anti-HU que están atacando esa zona, ¿no? De el lóbulo temporal, ¿no? Está la amígdala, el hipocampo, la ínsula. Ok, el pronóstico es malo. Para los que les gusta la serie Doctor House, en uno de sus capítulos trataron un tema de encefalitis límbica en un varón que tenía un cáncer de pulmón. Bueno, lo pueden buscar después. Siguiente. Otro cuadro, la degeneración cerebelosa, subaguda cerebelosa. Es uno de los síndromes más frecuentes. Igual tiene una presentación subaguda y una rápida progresión. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ataxia, porque está afectando el cerebelo. Y todo lo que puede acompañar una ataxia, ¿no? Diplopia, disartria cerebelosa, nistagmus, etcétera. El liquiocéfalo raquídeo está anormal, pero es inespecífico. Acá lo que hay que hacer es buscar el anticuerpo involucrado, que son los anticuerpos anti-YO y anti-HU. Así se llaman, y así se pide al laboratorio X, ¿no? Quiero que me doses los anticuerpos tal. Y están involucrados. Siguiente. ¿Qué viene? Ya. Cuando está el anti-HU involucrado, hay que buscar cáncer de pulmón. Cuando está el anti-YO presente, hay que buscar un cáncer ginecológico. Ovario, útero, trompas, mama. Entonces, así es la relación más o menos. Siguiente. ¿No? Al inicio, la resonancia y la tomografía puede ser normal, pero cuando ya han pasado algunos meses, obviamente hay una atrofia cerebelosa. Que claro, uno dirá, oye, pues una atrofia inexplicable. Esa señora no es una forma hereditaria, no es una ataxia hereditaria, no es un infarto, no es un tumor. Piensen siempre en que sea paraneoplásico. Siguiente. ¿Podrás regresarme al anterior, por favor? Y una más, si puedes, una más. Ok. Cuando uno detecta un síndrome paraneoplásico cerebeloso y uno encuentra un anticuerpo anti-YO positivo, obviamente lo tienes que mandar al ginecólogo, ¿no? Le dices, oye, yo sospecho un cáncer ginecológico en esta señora, busca un cáncer. Entonces, claro, el ginecólogo le hará pues una ecografía, le hará una mamografía y me dirá, oye, no encuentro nada. Entonces uno le insiste y le dice, no, hay algo, vuelve a buscar. Ok, no le voy a hacer una ecografía de nuevo, vamos a hacerle una resonancia magnética de la pelvis. No encuentra nada, pero uno está convencido de que hay una neoplasia ginecológica. Bueno, en muchos centros avanzados los protocolos dicen, si no encuentras nada y lo sospechas, entra a operar. Hazle una cirugía, una laparoscopía abdominopélvica y muchas veces ahí se encuentra una cosa chiquititita, ahí atrasito del ovario, ahí justo con la trompa chiquitita, pero ahí estaba el tumor creciendo. Bueno, creciendo entre comillas, ¿no? Porque nuestro sistema inmune lo tenía, digamos, a raya. Pero el mensaje que quería darle es de que
el protocolo de búsqueda de cáncer tiene que ser exhaustivo, porque si está el anticuerpo anti-IgO presente, por ejemplo, tiene que haber una neoplasia en algún lugar, tiene que haber, y hay que buscarla. Bueno, el neurólogo no, el encargado, ¿no? El ginecólogo, etc. Siguiente, ahora sí, pásame dos más. El síndrome psoclonus myoclonus. El síndrome psoclonus myoclonus es... ¿qué cosa es opsoclonus? Son movimientos oculares involuntarios, totalmente erráticos. Un nistagmus, si ustedes recuerdan, es movimientos horizontales, pueden ser verticales, pero el opsoclonus es caótico. O sea, los movimientos se van para arriba, para abajo, para los costados, en diagonal, etc. Y mioclonus es la presencia de contracciones musculares en brazos, en piernas. Entonces, cuando una persona tiene ambos, se llama síndrome de opsoclonus mioclonus y generalmente está asociado a dos cosas, a infecciones virales o a cáncer. ¿Cuál cáncer? Neuroblastoma. Y esto se da frecuentemente más en niños. Siguiente, eh, había, eh, bueno, hay anticuerpos positivos, anti-HU, anti-RI. No sé si hay un video después. A ver, pásame la siguiente. No, no. No, falta la última, faltan dos más. Esa. Cuando estemos en el auditorio les voy a presentar videos de este caso que es muy típico, muy clásico, del opsoclonus myoclonus. Hazme acordar, por favor, delegado. Pásame la siguiente, creo que ya me están quedando una o dos. La neuropatía sensitiva subaguda. Acá una persona de pronto tiene síntomas que nos hace pensar que tiene una neuropatía, lo mandamos al neurofisiólogo, le hace una electromiografía y nos dice, efectivamente hay una neuropatía, no tanto con componente motor, sino con componente sensitivo. Y no hay muchas causas de neuropatías sensitivas. Una de ellas es la neoplásica o la paraneoplásica. Entonces hay que ponerse a buscar, más aún si es una persona adulta mayor, que recordemos que los adultos mayores tenemos más riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, la neuropatía sensitiva pura, no motora, pura, subaguda, sospechar que sea un síndrome paraneoplásico. Y la última diapositiva, creo que es, o esta ya era la última. Ya, básicamente lo mismo. ¿Y cómo sospecho yo? Porque le hago un examen de sensibilidad y la sensibilidad está tremendamente comprometida, más no la fuerza. Pero vuelvo a decir, el neurofisiólogo me confirmó que hay una neuropatía. Esta sí creo que era la última, ¿no? Entonces, a ver, hemos hablado de cáncer y sistema nervioso. Primero, cáncer que afecta al sistema nervioso propiamente y en todas sus estirpes celulares, ¿no? Células ependimarias, células gliales, células neuronales e incluso el revestimiento, las meninges. Pero también hemos hablado de cáncer en otro lado y que va y migra y afecta y hace metástasis en el sistema nervioso. Y después hemos hablado de las complicaciones neurológicas de un cáncer en otra zona, pero que me afecta el sistema nervioso. ¿Con metástasis? No, a través de anticuerpos. Y ese era el resumen. ¿Cuánto nos hemos tomado? 55 minutos, creo. Obviamente, si hay preguntas, estoy atento, escucho si es que hay preguntas. Si es que están despiertos o si que están ahí, ¿no? O prendieron su... ¿Has tomado asistencia, delegado? Doctor, ya, ahora sí puedo hablar. Sí, he tomado asistencia. Ya, Bueno, gracias. he tomado captura, mejor dicho. Sí, está bien, gracias. ¿Hay Ver. preguntas? Doctor, quizás una pregunta, o sea, ¿por qué estos síndromes neoplásicos, o sea, digamos que uno encuentra uno y como médico general de frente lo tiene que derivar al neurólogo para que llegue al tratamiento? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Los síndromes paraneoplásicos? Sí, de los síndromes paraneoplásicos. Mira, yo casi te apostaría que tú
Bueno, tú sí ahorita, pero cuando, y bueno, porque síndromes paraneoplásicos se ha incorporado al, al sílabus no hace mucho tiempo, un par de años, 3 años. Antes no se hablaba de esto. Por lo tanto, un médico general nunca había escuchado hablar de síndromes paraneoplásicos neurológicos en su formación. Por eso te digo, tú agarra cualquier médico general eh, del Perú y nunca va a pensar en esto porque nunca lo escuchó. Tú sí, tu promoción sí. Ojalá que si tienen alguna vez piensen en eso. Y si piensan y sospechan en eso, mi recomendación es mándalo de frente a un neurólogo, ¿no? Para que sepa qué anticuerpos pedir y si hay confirmación de anticuerpos, lo mande al, no sé, al ginecólogo, al neumólogo si es un cáncer de pulmón, en fin, al que sea, ¿no? Pero un médico general, que fue tu pregunta, bien difícil que recuerde esta patología y la tenga presente. Ya, claro, esa era mi consulta todo. Cuando hay algo que se ha estudiado hace muchísimo tiempo y mucho, se estudió mucho, ¿no? ¿Cuánto conoce un médico general de una patología? ¿No? ¿Cuánto conoce, no sé, digo, ya cuando ya es médico y ya está trabajando como médico general? ¿Cuánto sabe de, no sé, por decirte Parkinson, por poner un ejemplo? ¿O cuánto sabe de melanoma? Está directamente relacionado a cuántos minutos u horas le dedicaron a ese tema durante su formación de pregrado. Así de sencillo, ¿no? Acá hemos usado, no sé, de la hora hemos usado 15 minutos de hablar de síndrome paraneoplásicos. Es muy poco. Ojalá que en otro momento de la formación lo hablen, ¿no? Pero si no, solo con 15 minutos de haber tocado el tema de síndromes neurológicos paraneoplásicos durante los años de formación es lo que te va a permitir identificarlo más adelante. Así de, así. Y vuelvo a decir, años atrás esto no estaba en la malla del curricular del sílabus. Lo hemos incorporado hace algunos pocos años. Creo que en pandemia o antes de pandemia, ya no me acuerdo. Bueno, nada, no me distraigo más. ¿No hay más preguntas? Ok, pues nada, mañana nos vemos en clases, en el hospital. Ah, doctor, y quería hacer una pregunta. Las dos Dime. clases que nos faltan, ¿qué día más o menos lo podemos recuperar? Tenemos dos posibilidades. O usamos una horita, ponte en algún momento de la próxima semana, y otra horita en otro día, digamos, tratando de ver a quién le robamos, o la hacemos virtual también. Obviamente voy a tener que mejorar no sé, algo ha pasado, como te digo, algo ha pasado con mi Si no, presentación. tal vez para la próxima clase yo me creo un Zoom y no hay problema. Porque, o sea, yo no, si tiene un problema con el Zoom, no, bueno, con el Meet, normal le creo un Zoom para que no venga No, otro. ya, pero no tenía, pero ya lo hacemos. Lo que pasa es que esa clase es básicamente videos, porque son movimientos involuntarios. Entonces, eh, eh, puede ser virtual, pero la tengo que manejar yo, ¿no? Por los videos. Ya, entonces vemos, pues, si nos robamos una horita en algún momento de la semana o la hacemos virtual. Sí, pero no se preocupe, le voy a estar escribiendo también, porque hay algunos doctores que a veces cancelan su clase. Ya. Así que, Yo a partir del viernes ya la voy a tener en mi USB para ver en qué momento de la próxima semana la dictamos. ya, doctor, gracias. Ok, vayan a descansar, nos vemos mañana. Bye, bye, bye.